Mycobacterium lepra. Se sabe que la lepra o enfermedad de Hansen afecta a la humanidad desde hace más de 4.000 años. En una excavación arqueológica que se realizó en la India se encontraron los restos óseos de un varón adulto de 30 años de edad con muestras de haber padecido la enfermedad, más o menos entre el 2500 y el 2000 a.C. La siguiente evidencia más antigua de la lepra fue un esqueleto egipcio del siglo II a.C. que se encontró, vamos a decir, en una de las pirámides, y adicionalmente la lepra es una de las enfermedades que se menciona en la Biblia. Durante la Edad Media, los que padecían la enfermedad llevaban unas pequeñas tablas en la mano, que eran llamadas las tablillas de San Lázaro, las cuales al golpear entre sí avisaban a la gente que él iba a pasar. San Lázaro es el santo de los leprosos y los mendicantes. El bacilo de la lepra fue descrito por primera vez en Noruega por Gerhard Hansen en 1873. No es una enfermedad que sea muy contagiosa y tiene un periodo de incubación bastante largo, por lo que es difícil saber dónde y cuándo alguien contrajo la enfermedad, porque generalmente se desarrolla años después del contacto. La mayoría de las personas que entran en contacto con la bacteria no desarrollan la enfermedad. Esto se debe a que el sistema inmunitario es capaz de combatir a la bacteria y, vamos a decir, erradicarla y evitar la infección. En cuanto a la situación actual de la lepra, tenemos el reporte de la Organización Mundial de la Salud. 213.899 pacientes, casos nuevos notificados en el año 2014, corresponde a una tasa de 3 por cada 100.000 habitantes. El 94% de los pacientes con lepra notificados para el año 2014 se ubican en 13 países que son estos que están acá: Bangladesh, Brasil, República Democrática del Congo, Etiopía, India, Indonesia, Madagascar, Myanmar, Nepal, Nigeria, Filipinas, Sri Lanka y la República Unida de Tanzania. Fíjense que más de 175.000 pacientes recibían tratamiento para el año 2014, lo que corresponde a una prevalencia puntual del 0,25 por cada 100.000 habitantes. 14.000 pacientes o casos nuevos con discapacidad de grado 2 se detectaron, lo cual corresponde al 6,6% del número total de pacientes recién diagnosticados y una tasa de 2 casos por cada millón de habitantes. 18.000 pacientes nuevos se detectaron y notificaron para el año 2014. Estos fueron niños, lo cual corresponde al 8,8% del número total de pacientes diagnosticados. Entonces, la lepra es una enfermedad que está presente, pero vamos a decir, la situación no es tan grave como la de la tuberculosis. 61% de los pacientes fueron casos multivacilares de lepra. El 36% de los pacientes fueron mujeres. La tasa de éxito o completación del tratamiento de los 75 países fue entre el 55 y el 100% en los pacientes multivacilares notificados para el año 2012 y en los pacientes paucivacilares notificados para el año 2013. Y se notifican 1.312 recaídas en los 46 países que se estudiaron a través de este informe. En cuanto a la transmisión de Mycobacterium lepra, la bacteria se disemina cuando una persona inhala las pequeñas gotas en el aire liberadas cuando alguien con lepra tose o estornuda. No se transmite a partir de las lesiones de la piel. O sea que la lepra, a pesar de que produce lesiones en piel, vamos a decir, no es la ruta de transmisión o de adquisición de la enfermedad. La ruta de adquisición es ruta aérea, al igual que la tuberculosis. En el hospedador susceptible, también se puede transmitir por contacto con los líquidos nasales de una persona con lepra. Generalmente las personas con lepra pueden tener secreciones a nivel de la nariz cargadas de bacilo. En cuanto a la patogenia, el bacilo penetra por las mucosas, en este caso la mucosa nasal, cuando se inhala el material contaminado o abrasiones en la piel. El periodo de incubación, fíjense, es de 9 meses, periodo corto, a 20 años después del contacto. El microorganismo es fagocitado por los macrófagos o las células de Langerhans. Este complejo se aloja en la piel y mucosa donde la temperatura es baja y la tolerancia inmunológica le permite producir la enfermedad. Por lo general se desarrolla o se aloja en las zonas frías del cuerpo, como por ejemplo el codo, los lóbulos de la oreja, etc. O sea, zonas donde hay poca irrigación y donde
se favorece la multiplicación de microorganismos. Este bacilo vive en los macrófagos y al producirse la degeneración grasa del macrófago, este macrófago se transforma en una célula de Virchow, que vamos a decir lo que nos permite a veces hacer diagnóstico. El número de nuevos casos de lepra o enfermedad de Hansen ha disminuido rápidamente en áreas endémicas como el sur o sureste de Asia, África y Latinoamérica. Fíjense que de 763.000 casos en el año 2001, para el año 2008 había 212.000 casos. El acceso al diagnóstico y tratamiento con terapias multidrogas como son la daxona, la clofazimina y la rifampicina han sido elementos claves para eliminar a la enfermedad. La lepra es una enfermedad crónica, granulomatosa y debilitante. En cuanto a las manifestaciones clínicas, las principales manifestaciones son lesiones anestésicas en la piel y neuropatía periférica con engrosamiento de los nervios. Lesiones anestésicas se dice porque, vamos a decir, el paciente no tiene sensibilidad en esa zona. Y la lepra tiene un espectro continuo de características. De características me refiero a que, vamos a decir, la enfermedad en muchas ocasiones no puede diferenciar entre diferentes grados. Por lo general, la lepra se presenta en dos polos o dos formas muy bien definidas, como son por un lado la lepra tuberculoide y por el otro la lepra lepromatosa. En la lepra tuberculoide, es lo que se denomina la forma benigna de la enfermedad, se producen grandes manchas hiperestésicas y anestésicas posteriormente a nivel de la piel, o sea, una mancha que se observa a nivel de la piel que con el tiempo se hace insensible. Son pacientes con una fuerte reacción celular, pero una baja reacción humoral. Por lo tanto, tienen bajos títulos de anticuerpos, pero dan las test o pruebas a nivel de piel, las dan rápidamente positivas. Presentan, como les mencioné entonces, una reacción positiva a la lepromina. Los tejidos infectados normalmente tienen muchos linfocitos y granulomas, pero relativamente tienen muy pocas bacterias. O sea, una pequeña cantidad de bacterias, pero una fuerte reacción celular. Y hay presencia de pocas lesiones maculares a nivel de la piel. Por otro lado, tenemos el otro polo, que es lo que se denomina el polo maligno de la enfermedad, que es la lepra lepromatosa. Este polo de la enfermedad origina grandes nódulos a nivel de la piel o leproma, que al progresar van a causar grandes deformaciones en el individuo. Son pacientes con una baja reacción celular y una alta reacción humoral. Generalmente presentan reacción negativa a la lepromina y en estos pacientes existe una extensa destrucción de lo que son los tejidos, principalmente a nivel de los cartílagos, como son el cartílago nasal y el cartílago del pabellón auricular, apareciendo en fases avanzadas de la enfermedad las típicas fases leonidas, como lo pueden ver acá en esta fotografía que está acá. Se presenta afectación difusa de los nervios periféricos con pérdida de la sensibilidad. Los tejidos infectados generalmente tienen muchas bacterias y no hay presencia de granuloma, y hay presencia de múltiples lesiones nudulares en la piel. Entonces, como ven, son dos polos bien diferenciados con sus características. Pero se dice que la enfermedad presenta un amplio espectro porque hay muchos grados intermedios entre estos dos polos, como vamos a ver más adelante. Como les mencioné entonces, el espectro de la enfermedad se basa en dos polos como son el tuberculoide y la forma lepromatosa. Pero adicionalmente tenemos unas etapas intermedias, donde tenemos la lepra borderline tuberculoide, la lepra borderline y la lepra borderline lepromatosa. Entonces básicamente tenemos los dos extremos que son la lepromatosa y la tuberculoide con una fase intermedia que es la borderline. Y adicionalmente tenemos entre tuberculoide y borderline lo que se denomina la lepra borderline tuberculoide, y entre la lepromatosa y la borderline, que es la central, tenemos lo que se denomina la lepra borderline lepromatosa. Estas son algunas de las manifestaciones clínicas que pueden presentar los pacientes con lepra. Por ejemplo, queratitis y catarata, nariz en forma de silla de montar cuando hay, vamos a decir, degradación o destrucción del cartílago,
manos en forma de garra, las facies leonidas que les había mencionado anteriormente, mutilaciones, cuando ya vamos a decir hay destrucción, pérdida de tejido, se pierden los miembros poco a poco, y vamos a ver entonces las mutilaciones. En cuanto a las manifestaciones clínicas de Mycobacterium lepra, las complicaciones en los pacientes surgen principalmente debido a las reacciones inmunes y al daño a los nervios que se produce. Entonces, por supuesto, la lepra lepromatosa, que es el polo maligno de la enfermedad, donde hay una reacción inmune inmoral muy alta cuando la comparamos, por ejemplo, con la reacción celular. Entonces allí se forman muchos complejos inmunes que lo que ocasionan es daño a los nervios, por lo tanto se pierde la sensibilidad de esos nervios y vamos a decir, con el tiempo, esas reacciones antígeno-anticuerpos y el daño que se pueda producir al tejido es lo que produce las mutilaciones. No se conoce un reservorio natural para este microorganismo, sin embargo, la infección ocurre de manera natural en el armadillo de 9 bandas, o sea que se utiliza para experimentación este animal. Y hay especies como Mycobacterium lepramurium y Mycobacterium lepra, la que estamos viendo en este momento, que ellas difieren del resto de las Mycobacterium por el hecho de que no pueden ser cultivadas in vitro de manera artificial en el laboratorio, a diferencia del resto de las Mycobacterias que ya hemos visto, que sí pueden ser cultivadas a nivel de laboratorio. En cuanto al diagnóstico de este microorganismo, podemos decir que, al igual que la mayoría de los diagnósticos de origen bacteriano, se puede hacer diagnóstico. El diagnóstico debe ser clínico, como bacteriológico o de laboratorio. El diagnóstico clínico se basa principalmente en el examen de las lesiones a nivel de piel, lesiones dermatológicas, lesiones oculares, nasales o neurales, o sea, las lesiones, signos y síntomas que presenta el paciente. Mientras que el diagnóstico de laboratorio se basa principalmente en la prueba de intradermorreacción, como es el test de lepromina, la realización de una baciloscopía que permita ver u observar esos bacilos a nivel de los tejidos y estudios histológicos también que permitan ver de alguna forma el microorganismo en los tejidos. El diagnóstico generalmente para esta enfermedad es clínico de manera tradicional. Se basa en la presencia de uno o más signos o síntomas de la enfermedad apoyados por la presencia de bacilos ácidos resistentes en directos o biopsias que se realizan de la piel del paciente. Para la tinción de Zell-Nielsen se recomienda utilizar ácido sulfúrico al 10% en lugar de alcohol ácido, como se utiliza para la decoloración en el caso de un Zell-Nielsen tradicional para Mycobacterium tuberculosis. En este caso sustituimos el alcohol ácido por ácido sulfúrico al 10%, ya que este microorganismo Mycobacterium lepra es un poco menos resistente a la decoloración que Mycobacterium tuberculosis. Entonces es una modificación que deberíamos realizar en el laboratorio para hacer diagnóstico de lepra. En cuanto al test de lepromina o la prueba de Myxuda, como también se le conoce, no es más que, al igual que a la tuberculina, es una inyección intradérmica de suspensión de antígenos para Mycobacterium lepra. La lectura se debe realizar a las 48 horas y 21 días después. Si a las 48 horas se observa un halo eritematoso mayor a 5 milímetros, se considera que la reacción es positiva, precoz o temprana y vamos a decir indica que ese paciente ha tenido contacto previo con el microorganismo. Si a los 21 días se observa un nódulo mayor de 3 milímetros que se ulcera, se va a denominar entonces una reacción tardía de Myxuda y está denotando o indica una inmunidad natural adquirida por el paciente hacia el microorganismo. La prueba puede dar reacciones cruzadas con Mycobacterium tuberculosis, ya que vamos a decir no es una prueba muy específica y puede dar reacciones cruzadas con otras especies del mismo género. En cuanto a la baciloscopía, no es más que la búsqueda de bacilos en piel y moco nasal. La toma de la muestra se realiza por escarificación de la piel e hisopado de las mucosas, y una vez que se realizan las láminas, estas se tiñen con la coloración de Zell-Nielsen. Acá podemos ver varias láminas
donde Mycobacterium lepra tiene la característica de formar esto que se observa acá, estas estructuras redondas donde hay una gran cantidad de bacilos, que se conoce como globis y vamos a decir ayudan a realizar el diagnóstico de una manera más adecuada. En cuanto a la prevención y el control de la enfermedad, es muy importante realizar la detección temprana y el aislamiento estricto de todos los pacientes con lepra indeterminada y lepra lepromatosa. ¿Por qué este tipo de pacientes? Son los que tengan, vamos a decir, el espectro maligno de la enfermedad, porque eso es lo que se considera un paciente bacilífero. Son pacientes que están excretando grandes cantidades del microorganismo a través de las secreciones y de las lesiones. Por lo tanto, estos pacientes son mucho más proclives a diseminar la enfermedad que un paciente que tenga lepra en el polo benigno, como es la lepra tuberculosis, donde hay una amplia respuesta celular de destrucción de bacilos y por lo general esos pacientes tienen una muy baja carga bacilar y no son capaces de eliminar el bacilo, por lo tanto no lo transmiten. Se debe aplicar tratamiento quimioprofilaxis con antibióticos a los pacientes y a los contactos de esos pacientes, al igual que a los niños que estén expuestos al microorganismo. Tenemos acá otra especie, como es el complejo Mycobacterium avium. El complejo Mycobacterium avium se aísla principalmente en agua, suelos, plantas, animales, tuberías, jacuzzi, piscinas, etc. O sea, está íntimamente ligado al ambiente, específicamente ambientes húmedos o acuáticos. El microorganismo tiene muy baja patogenicidad cuando lo comparamos con otras especies de Mycobacterium y produce principalmente infecciones respiratorias en pacientes inmunocomprometidos, en pacientes fumadores crónicos que de alguna manera tienen alteraciones a nivel del sistema respiratorio producto del uso del cigarrillo, o pacientes alcohólicos o con enfermedad pulmonar preexistente, o sea, pacientes con factores predisponentes. Cuando aparece el HIV, más o menos a mediados de los años 80, el Mycobacterium complejo avium intracelulares se convirtió en una de las micobacterias ambientales de mayor importancia. O sea, de las micobacterias no tuberculosas ambientales, él cobra importancia a partir de mediados de los 80 cuando aparece el HIV. Ustedes saben que una de las condiciones y características del HIV es inmunodeprimir o inmunosuprimir al paciente. Al disminuir las defensas, este patógeno que tiene poca virulencia se convierte en oportunista y es cuando puede entonces producir infecciones. Estas son las especies de Mycobacterium no tuberculosa frecuentemente involucradas en infecciones a nivel del hombre. Tenemos por ejemplo el Mycobacterium genavense, se asocia a cuadros de enteritis, infecciones a nivel genital e infecciones de tejidos blandos en pacientes inmunocomprometidos principalmente. Tenemos Haemophilus haemophilus, produce excesos, fístulas, celulitis, endoftalmitis y osteomelitis. Mycobacterium kansasi, otra especie importante, constituye la segunda micobacteria no tuberculosa productora de tuberculosis después del complejo Mycobacterium avium y su principal reservorio es el agua de grifo. Mycobacterium malmoenses produce una enfermedad pulmonar parecida a la tuberculosis. Tenemos también Mycobacterium sulgai, produce una infección pulmonar crónica que es indistinguible de la tuberculosis y adicionalmente puede producir bursitis, adenitis cervical, tenosinivitis, infecciones cutáneas y osteomelitis. Tenemos Mycobacterium ulcer, constituye la tercera micobacteriosis más importante después de tuberculosis y leprosis. La infección se conoce como la úlcera de Burundi o la úlcera de Bairnsdale en Australia. Cuando se trabaja con micobacterias a nivel de laboratorio, es importante seguir ciertas normas o procedimientos de seguridad para evitar la contaminación. Mycobacterium tuberculosis tiene una dosis infecciosa, o sea, la cantidad de microorganismos que necesito para adquirir una infección es baja. Fíjense que la dosis infecciosa del 50% son 10 bacilos, o sea que tan solo 10 bacilos ácidos resistentes son capaces de producir la enfermedad en un hospedador susceptible. Toda muestra confirmada o sospechosa de tuberculosis se debe considerar potencialmente infecciosa y manejarse con precaución dentro del laboratorio. Algo muy importante con este microorganismo y se debe a su mecanismo de transmisión, se transmite por vía aérea. Por lo tanto, se debe controlar la producción de aerosoles mediante la utilización de cabinas de seguridad biológica, específicamente cabinas tipo 2,
tipo 2A o tipo 2B. Se deben utilizar también centrífugas a prueba de aerosoles y se deben aplicar técnicas adecuadas para minimizar la producción de vapores, como las que se aplican en un laboratorio de bioseguridad nivel 3. No se recomienda trabajar con el microorganismo en un nivel 2 de bioseguridad. Se debe hacer en instalaciones de tipo 3 en un laboratorio nivel 3. Se deben utilizar dispositivos de protección respiratoria para, vamos a decir, impedir la inhalación del microorganismo, y se deben desinfectar todo lo que son las superficies de trabajo antes y después de realizar las actividades. Recuerden que les mencioné que él era capaz de permanecer durante mucho tiempo en las superficies inanimadas. Entonces esta desinfección lo que busca es eliminar o erradicar el microorganismo. En cuanto a la recolección y almacenamiento de muestras, las muestras deben ser recolectadas en contenedores estériles, desechables y a prueba de fuga. No se deben utilizar preservantes. Cuando se toma una muestra para Mycobacterium, generalmente lo que se toma es una muestra de esputo, ya que es la mayoría de los casos. Esa muestra de esputo se le indica al paciente para que la coloque en un receptáculo o un recipiente de boca ancha. Lo que más se utiliza son los recolectores de orina, que cumplen con todas estas características. Son de boca ancha, son herméticos y son estériles. No se recomienda la utilización de hisopados, ya que van a proporcionar escaso material para lo que es el trabajo y el cultivo. Y la constitución de la pared celular del Mycobacterium hace que las células se adhieran al hisopo. Por lo tanto, cuando yo ese hisopo lo coloco por encima del medio de cultivo para transferir los microorganismos, no se logra porque la pared celular hace que se adhieran o se peguen al algodón y no se suelten. Por lo tanto, voy a tener cultivos falsos negativos cuando en realidad el paciente tiene tuberculosis. Si se transporta al laboratorio y hay algún tipo de demora de más de una hora, la muestra debe refrigerarse a 4 grados centígrados, a excepción de una muestra de sangre cuando se investiga una micobacteriosis en sangre. Entonces, por lo general, toda muestra para Mycobacterium tuberculosis y en general para todas las micobacterias se debe refrigerar. ¿Para qué? Para minimizar la multiplicación de cualquier otro microorganismo contaminante presente en esa muestra, que posteriormente me vaya a enmascarar o impedir el aislamiento del Mycobacterium. En el laboratorio la muestra debe refrigerarse hasta el momento de su procesamiento. En cuanto a las muestras, como les mencioné, la principal muestra es la muestra de esputo para hacer diagnósticos de casos de tuberculosis pulmonar. Ese esputo puede ser de dos maneras o de dos formas. Puede ser una muestra de esputo expectorada o una muestra de esputo inducida. En el caso del esputo expectorado es cuando se le dan las indicaciones al paciente para que proporcione las secreciones que tiene acumuladas a nivel del árbol respiratorio, o sea, bronquios, bronquiolos, alvéolos, pulmones, etc. Mientras que el esputo inducido se utiliza en las personas que no tienen la capacidad de producir un esputo, no son capaces de expectorar. En ese caso lo que se hace es que se instila, o sea, se coloca solución salina o cualquier otra solución que permita fluidificar el material directamente a nivel de los bronquios para fluidificar ese material, y de allí se aspira entonces esa muestra para poder trabajar. Una diferencia importante entre el esputo expectorado y el inducido es que el esputo inducido está diluido. O sea, como se utiliza algún tipo de solución para fluidificar y poder obtener la muestra, la cantidad de bacilos allí va a ser por supuesto menor que los que puedan estar presentes en una muestra de esputo expectorado. Se recomienda tomar, en el caso del esputo, la primera muestra de la mañana, y por lo general se realizan esputos seriados. Un esputo seriado no es más que 3 días consecutivos donde el paciente todos los días lleva una muestra del primer esputo de la mañana. Como veremos más adelante, esto se debe a que la sensibilidad de la baciloscopía, o sea del BK, es baja. Pero al llevar 2 y 3 muestras, la sensibilidad aumenta a un 80 a un 90%, mientras que en principio es de un 20 a un 65% cuando se utiliza una sola lámina. Entonces, estos esputos seriados por 3 días consecutivos tienen la ventaja de que me aumentan la sensibilidad del método. En el caso de que sea un niño donde es muy difícil que los niños expectoren, se recomienda que para hacer diagnóstico de tuberculosis se utilice una muestra de contenido gástrico. Recuerden que en los niños
En ocasiones, todas las secreciones del tracto respiratorio le llegan al tracto respiratorio superior y ellos las degluten, o sea, las tragan. Y vamos a decir, se acumulan en el estómago. Por eso que se recomienda en los niños contenido gástrico para hacer diagnóstico de tuberculosis. En cuanto a las técnicas invasivas, esas técnicas invasivas se obtienen mediante aspirado bronquial, lavado bronquialveolar, aspiración con aguja fina y biopsia de pulmón. O sea, son procedimientos invasivos donde directamente se llega a nivel del tracto respiratorio. Se debe extremar la limpieza del broncoscopio para evitar la contaminación cruzada entre pacientes. O sea, si yo tengo un paciente con tuberculosis y utilizo el broncoscopio para tomarle una muestra de aspirado bronquialveolar, por ejemplo, para terminar de hacer el diagnóstico, yo debo desinfectar muy bien ese broncoscopio porque posteriormente vendrá otro paciente que probablemente no tenga tuberculosis y si el broncoscopio está contaminado, puedo transferir o transmitir el microorganismo a ese paciente. Se debe evitar el contacto del broncoscopio con agua de grifo, la cual puede contener micobacterias ambientales. Recuerden que hay muchas micobacterias no tuberculosas que se encuentran a nivel de ambiente, específicamente donde hay fuentes de agua. El contenido gástrico, como les mencioné, se utiliza principalmente en niños. Se recomienda tomar la muestra en la mañana y se deben tomar de 1 a 5 mililitros de muestra y neutralizar el pH. ¿Por qué? Porque el contenido del estómago, recuerden, es ácido. Entonces yo tengo que tratar de neutralizar ese pH, llevarlo a neutro, a 7, cuando tomo la muestra para evitar que el pH ácido en exceso me destruya a las micobacterias y por lo tanto me arrojen un resultado negativo en el cultivo principalmente. También se recomienda que los contenidos gástricos se hagan seriados por 3 días consecutivos. En cuanto a las muestras de orina, se debe utilizar la primera orina de la mañana utilizando el método de mitad de la micción por 3 días consecutivos y se deben tomar al menos 40 mililitros de muestra. Esta muestra se utiliza principalmente para descartar casos de tuberculosis renal. Acá tenemos otras muestras, lo que son fluidos corporales como líquidos estériles, etc. Tomar durante aspiración estéril o acto quirúrgico. O sea, estas son muestras que se toman en acto quirúrgico o mediante aspiración. Se recomienda tomar al menos 5 mililitros de la muestra para hacer el cultivo. En el caso de tejidos, se toma la muestra mediante aspiración aséptica y se coloca tanto material como sea posible dentro de un contenedor estéril para realizar el procesamiento de esa muestra. En el caso de las muestras de sangre no se debe emplear SDS, es decir, sulfato de sodio o liquoid, que es el anticoagulante que se utiliza principalmente en los frascos de hemocultivo. Tampoco se debe utilizar heparina o citrato como anticoagulante. ¿Por qué? Porque ellos inhiben el crecimiento de las micobacterias. No se deben aceptar en este caso muestras de sangre que estén coaguladas, muestras en botellas de hemocultivos tradicionales o muestras con anticoagulantes como el EDTA, ácido etilineamida tetracético. O sea, no se pueden utilizar esos anticoagulantes para la recolección de una muestra de sangre para cultivo de micobacterias porque afectan o inhiben el crecimiento del microorganismo. En el caso del diagnóstico, lo que son los procedimientos de aislamiento y tinción de microorganismos, tenemos que las micobacterias de crecimiento lento necesitan una incubación prolongada. Recuerden que comienzan a crecer después de la 4ª semana de incubación. Mientras que la microbiota normal y las micobacterias de crecimiento rápido tienen un periodo de incubación corto. A veces en 7 días ya podemos observar crecimiento. Entonces, debido a que la principal muestra que se utiliza es la muestra de esputo para diagnóstico de tuberculosis pulmonar, que es la mayoría de los casos, a la muestra se le debe hacer un pretratamiento para minimizar o disminuir la presencia de microorganismos de la flora normal del tracto respiratorio superior en esa muestra, con el fin de permitirle al Mycobacterium tuberculosis, que se tarda muchísimo tiempo en crecer, de crecer. Entonces uno realiza lo que es el pretratamiento de la muestra, que consiste en la homogeneización, descontaminación y concentración de esa muestra para proceder a realizar el cultivo. En cuanto a las muestras estériles, las muestras de tejidos estériles pueden ser homogenizadas en solución salina estéril o albúmina antes de inocular en el medio de cultivo. Los líquidos corporales estériles se deben centrifugar
por 15 minutos e inocular el sedimento en los medios de cultivo. Y en el caso de líquidos estériles que vengan en muy pequeña cantidad, donde no es posible obtener una nueva muestra, por ejemplo un líquido cefalorraquídeo, se recomienda colocar la muestra directamente en el medio de cultivo. O sea, toda la cantidad de muestra, la pequeña cantidad de muestra que vino, colocarla directamente en el medio de cultivo. Como les mencioné, en el caso de las muestras contaminadas, la mayoría son miembros son muestras de tracto respiratorio superior que están altamente contaminadas con microbiota normal de tracto respiratorio superior. Entonces se hace un proceso de descontaminación para eliminar o minimizar la cantidad de esos microorganismos y permitirle a Mycobacterium tuberculosis crecer. La mucina es capaz de atrapar tanto a las células de Mycobacterium tuberculosis como a los contaminantes de la flora normal, protegiéndolos del pretratamiento. Por lo tanto, se emplea un procedimiento que permita la licuefacción o la solubilización de esa mucina y para poder entonces reducir o eliminar los contaminantes y poder concentrar a Mycobacterium tuberculosis y poder facilitar su detección mediante el cultivo. Entonces uno de los primeros pasos que uno realiza es la solubilización de la muestra utilizando algún agente que permita licuar las mucinas. Todos estos son agentes descontaminantes o de digestión de la mucina que permiten entonces solubilizar esas muestras. Tenemos el hidróxido de sodio, N-acetilcisteína, el cloruro de benzalconio, ácido oxálico, cloruro de ciltilpiridio y ácido sulfúrico. Los dos más utilizados son estos que están acá, hidróxido de sodio y N-acetilcisteína. En cuanto al método que se basa en hidróxido de sodio, es el método más comúnmente utilizado, ya que permite realizar de manera simultánea dos diferentes pasos de la misma técnica, lo que es la licuefacción o solubilización de las mucinas y la descontaminación de la muestra por parte de los miembros de la flora normal, o sea, me elimina o me disminuye los contaminantes. El método que se basa en acetilcisteína también es un método de licuefacción, descontaminación que se utiliza bastante frecuente. N-acetilcisteína permite la licuefacción de la muestra, pero posteriormente hay que tratar esa muestra con hidróxido de sodio a bajas concentraciones para descontaminar la muestra, o sea, eliminar los contaminantes. A diferencia de la técnica anterior del hidróxido de sodio, como les mencioné, que él realiza los dos pasos, el mismo reactivo. En cuanto al método de hidróxido de sodio, se debe colocar la muestra, un volumen de 10 ml en un tubo estéril grande con tapa de rosca y se agrega el reactivo. Se cierra el tubo, se invierte y se agita por 15 minutos de manera manual o de manera mecánica a través de un vortex. Se deja reposar 15 minutos, se agrega un buffer para, vamos a decir, estabilizar el pH de esa muestra. Posteriormente se centrifuga a 3000 G por 15 minutos, se descanta el sobrenadante, se agregan unas gotas de rojo de fenol, que es un indicador, porque vamos a decir, se hace una titulación de esta muestra. Entonces voy a agregar de 1 a 2 ml de bufosfato, se resuspende el sedimento y se inocula el sedimento en el medio de cultivo apropiado. Esta es más o menos la técnica de Petrov, donde se trata la muestra con hidróxido de sodio, se centrifuga, se descarta el sobrenadante, el sedimento se le agrega un indicador, en este caso rojo de fenol, y ese sedimento se acidifica con ácido clorhídrico 2 normal. Se le van agregando gotas hasta que el indicador cambie a color amarillo. En ese momento el pH del medio es ácido y vamos a decir ayuda a destruir a la flora normal. Recuerden que las micobacterias son bacilos ácido resistentes, o sea que soportan bajas concentraciones de pH ácido, mientras que los miembros de la flora normal no tienen esa característica y van a ser eliminados. Posteriormente se agrega nuevamente unas gotas de hidróxido de sodio hasta revertir el indicador a color rojo, lo que me quiere decir que ya neutralicé el pH ácido de esa muestra y procedo posteriormente a inocular en los medios de cultivo. La tinción de Gram no funciona en las micobacterias, por lo que se pueden observar, como les mencioné, como zonas fantasma o en ocasiones como bacilos gram positivos, especialmente las micobacterias de crecimiento rápido. Para teñir las micobacterias se requieren procedimientos especiales,
para lograr su tinción. Entre estas tenemos, por ejemplo, la coloración ácido resistente. Acá tenemos la coloración ácido rápida o ácido resistente. Es la manera más rápida y económica de hacer diagnóstico de tuberculosis porque se hace en base a baciloscopias, a láminas que se pueden observar en cualquier laboratorio. Para aumentar la sensibilidad se hacen un seriado, 3 muestras interdiarias y además de que es un método masivo que me permite muestrar una gran cantidad de la población, el resultado es rápido y es una técnica económica porque es una coloración bastante económica. Se recomienda realizar esa coloración a partir de muestras pretratadas o concentradas. El método rápido para identificar la mayoría de los pacientes contagiosos es esta coloración y el valor predictivo para Mycobacterium tuberculosis en esputo expectorado es alrededor del 20%. Como les dije, tiene baja sensibilidad. Mejora cuando se le realiza al paciente un seriado donde lleva 3 muestras, una diaria. Vamos a decir, aumenta bastante la sensibilidad del método. Entre los tipos de tinción ácido resistente tenemos el Ziehl-Neelsen y el Quinjon. Básicamente la diferencia son las concentraciones de los reactivos y en que Ziehl-Neelsen se aplica calor como mordiente, mientras que en Quinjon no se aplica calor. En ambas coloraciones, tanto Ziehl-Neelsen como Quinjon, el resultado es el mismo. Voy a observar los bacilos teñidos de color rojo, el color que le proporciona la fusina, mientras que el resto o el background de la lámina lo voy a observar de color azul. Y existe otra coloración también que es la coloración de auramina o rodamina B. Es una coloración inmunofluorescente que tiñe el ADN de los bacilos y vamos a decir, para un screening inicial es muy buena porque voy a tener un fondo oscuro y si hay presencia de bacilos en esa muestra, simplemente voy a observar los bacilos brillando en un fondo oscuro, o sea, es muy fácil de leer. Otra ventaja que tiene esta coloración, a diferencia de Ziehl-Neelsen y Quinjon, es que esta se lee con un objetivo de 40x, lo que me da 400 aumentos. Lo que quiere decir que cada campo microscópico es mucho más grande y puedo, vamos a decir, examinar la totalidad de la muestra de una manera más rápida. Por supuesto, toda coloración de auramina rodamina positiva, la lámina se debe colorear con Ziehl-Neelsen para confirmar que se trata de un bacilo ácido resistente. En cuanto al cultivo, el cultivo tiene la sensibilidad o la capacidad de detectar de 10 a 100 organismos viables por cada mililitro de muestra, lo que lo hace un método bastante sensible y eficiente cuando lo comparamos con el directo. Piensa que la sensibilidad del directo va de 22 a 80% y llega al 96% cuando hago un seriado de 3 muestras. Los medios de cultivo pueden ser selectivos con antibióticos o no selectivos. Los medios líquidos permiten realizar un aislamiento primario más rápidamente. Las micobacterias son capaces de crecer tanto las de crecimiento rápido como lento, de manera más efectiva y mucho más rápido en medios líquidos que en medios sólidos. En cuanto a los medios de cultivo, como les mencioné, tenemos los medios basados en huevo y los medios basados en agar. Entre los medios basados en huevo tenemos, por ejemplo, el tradicional y clásico Lowestein-Jensen. Este medio de cultivo es muy bueno para Mycobacterium tuberculosis, no es muy bueno para otras micobacterias. Mientras que en los métodos basados en agar tenemos una amplia variedad como son el caldo o el agar Middlebrock. Ellos tienen una composición definida, son transparentes, lo que permiten leer a contraluz la presencia o ausencia de colonia y son buenos o son los que se utilizan para pruebas de susceptibilidad y pruebas bioquímicas para la identificación del microorganismo. En cuanto a los medios selectivos, nunca deben utilizarse de manera aislada o solos, siempre deben acompañarse con un medio no selectivo basado en huevo como es el Lowestein-Jensen. O sea, además de estos medios selectivos, yo debo utilizar siempre un Lowestein-Jensen, un medio no selectivo. Acá tenemos Lowestein-Jensen con penicilina y ácido nalidíxico, pudiera ser un medio selectivo. Tenemos Lowestein-Jensen Mycobactocell, que tiene cicloheximida, lincomicina y ácido nalidíxico. Y podemos tener el Middlebrock H711S, que es el medio selectivo de Mitchinson, que contiene carbenicilina, polimixina, trimetropin, lactato y anfotericina B. O sea, son medios que contienen agentes inhibidores para, vamos a decir,
inhibir el crecimiento o las contaminaciones producidas por la flora normal y permitir el desarrollo adecuado de micobacterias. Acá tenemos, por ejemplo, el medio de Löwethyn-Jensen tradicional. Es un medio a base de huevo, es sólido y utiliza como indicador verde de malaquita. Acá tenemos Middelbrock en agar y medio Middelbrock en caldo. Y acá tenemos un Middelbrock suplementado con sangre para el cultivo de Mycobacterium gemanense, que necesita hierro, altas concentraciones de hierro para desarrollarse. Aquí tenemos los medios de cultivo con hemoglobina para Mycobacterium haemophilus, por ejemplo. Este microorganismo solo crece en medios a base de huevos si se suplementa con hemoglobina, hemina o citrato de amonio férrico. Las muestras de lesiones de piel, articulaciones, de tejido óseo deben inocularse en agar chocolate o en un medio suplementado, porque vamos a decir es el que posee las características para permitir el crecimiento de este microorganismo específicamente. Puede utilizar también agar Middelbrock H710 con eritrocitos hemolizados de carnero, hemina o un disco de factor 10. Recuerden que el factor 10 tiene hemoglobina, es la hemoglobina. Y puede utilizar también un Löwethyn-Jensen con 1% de citrato de amonio férrico. Entonces, cuando se sospecha de este microorganismo que generalmente produce lesiones a nivel de piel, se debe tener la salvedad de utilizar estos medios de cultivo con sangre para que el microorganismo pueda desarrollarse. Adicionalmente, el crecimiento de este microorganismo es a 30 grados centígrados y sus exigencias nutricionales hacen que la recuperación del microorganismo sea muy difícil. Es un microorganismo difícil de aislar en el laboratorio. También hay disponibles medios bifásicos, sobre todo para micobacterias de crecimiento exigente como el Mycobacterium haemophilus. Estos medios bifásicos es el sistema SectiCheck, donde hay una botella, como esta que está acá, que tiene 20 mililitros de caldo 7H9 modificado, y dentro de la botella hay una atmósfera del 20% del CO2 para favorecer el crecimiento de las micobacterias. Adicionalmente, en la parte superior tienen una paleta con 2 o 3 medios de cultivo. Fíjense que esta tiene uno por acá y esta tiene 2. Entonces uno lo que hace es que periódicamente voltea la botella de manera que este caldo que está acá, si está positivo, me inocule, me siembre estos medios de cultivo y pueda yo ver el desarrollo de colonias posteriormente. En cuanto a los medios líquidos, son medios en caldo, se pueden utilizar tanto para aislamiento primario como para su cultivo y son los que se utilizan para realizar pruebas de susceptibilidad y pruebas bioquímicas generalmente. Los cultivos basados en medios líquidos proporcionan resultados más rápidos que los cultivos basados en medios sólidos. Las micobacterias crecen mucho más rápido en medio líquido que en medio sólido. En cuanto a los medios líquidos, tenemos este sistema, es un sistema comercial de Becton Dickinson. El MGIT es un sistema que se basa en fluorescencia para la detección de crecimiento de Mycobacterium tuberculosis o cualquier otra especie. Tenemos el sistema BACTEC de Becton Dickinson también, es un sistema radiométrico que se basa en la producción de isótopos radioactivos que son proporcionales al crecimiento. Y tenemos el método Bactialer para Mycobacterium de Biomerie. Es un sistema que utiliza también unos frascos o unas botellas y son capaces de detectar crecimiento por cambio de color en un indicador que se encuentra ubicado al fondo de la botella. Acá tenemos el MGIT, por ejemplo, fíjense, estos tubos que están acá, estos dos y este que está acá, igual que este que está aquí atrás, presentan fluorescencia. Por lo tanto, esos son tubos positivos de todos los tubos. Acá tenemos el sistema, el equipo completo Bactec, con las diferentes gavetas, y él constantemente está monitorizando cada uno de los tubos o de las botellas para detectar cambio de color. Y esto que tenemos acá es el sistema Bactaler 3D de Biomerie, donde tenemos acá la botella para Mycobacterium, que se incuba dentro del equipo y el equipo monitorea constantemente si ocurrió o no crecimiento. En cuanto a las condiciones de incubación, la temperatura óptima de crecimiento para casi todas las especies de Mycobacterium es de 35 a 37 grados centígrados. Pero cuando se trabaja con muestras de piel donde hay una fuerte sospecha de una micobacteriosis por Mycobacterium varinus, Mycobacterium ulceram,
Mycobacterium chelonae o Mycobacterium haemophilus, la temperatura óptima de crecimiento es de 25 a 33 grados centígrados. En cuanto a la atmósfera, 5 al 10% de CO2 estimula el aislamiento primario en cualquier medio convencional. Los medios basados en huevos deben incubarse los primeros 7 días en CO2. Los medios en placa se recomienda colocarlo dentro de bolsas plásticas con generadores de CO2 que están disponibles comercialmente para generar una atmósfera de CO2. Y los sistemas basados en caldo no necesitan una atmósfera especial para la incubación, ya que el medio es líquido. En cuanto al tiempo, los cultivos realizados en medios líquidos o sólidos se deben mantener de 6 a 8 semanas en incubación. Muestras con directos positivos o pruebas moleculares positivas que den un cultivo negativo deben mantenerse adicionalmente 4 semanas más, llevando el tiempo de incubación hasta 12 semanas. Y en el caso de sospechar de Mycobacterium ulcerans, el tiempo de incubación se debe extender hasta las 12 semanas. En cuanto al cronograma de lectura cuando se realiza cultivo, todos los medios sólidos se deben examinar de 3 a 5 días después de su inoculación. O sea, una vez los siembro, a los 3 o 5 días los tengo que observar para permitir la detección temprana de micobacterias de crecimiento rápido y remover en caso de que se haya realizado mal el proceso de contaminación los cultivos que estén contaminados. Los cultivos jóvenes que tienen menos de 4 semanas de incubación o hasta 4 semanas de incubación se deben examinar 2 veces a la semana, mientras que los cultivos más antiguos que ya tienen por lo menos 4 semanas de incubación se deben examinar una vez a la semana. El uso de lupas en el caso de los medios opacos basados en huevo, por ejemplo, o del microscopio en el caso de los medios transparentes como el Middelbrock, facilita la detección de microcolonias en el crecimiento o en la superficie del medio de cultivo. En cuanto a la identificación, ya resumiendo, tenemos en primer lugar que siempre se realiza a partir de la muestra un examen directo donde yo puedo utilizar cualquiera de las 3 coloraciones disponibles, Zinc-Nielsen, King-John, que son 2 coloraciones ácido resistentes, o la coloración inmunofluorescente de auramina-rodamina. Otra prueba directa o examen directo que se hace de la muestra o a partir de la muestra es la detección de ácidos nucleicos, son las pruebas moleculares que son las pruebas rápidas para diagnóstico de tuberculosis. Se puede hacer directamente de la muestra de esputo, se prepara la muestra, se coloca en el equipo y el equipo hace la amplificación e indica si el paciente está positivo o está negativo. En cuanto a la tasa de crecimiento, es otro factor que se debe tomar en cuenta a la hora de identificar una especie de micobacteria. Las micobacterias de crecimiento lento van a formar colonias después de 7 días de incubación, o sea, a la semana. Después de una semana es que las de crecimiento lento pueden producir o generar colonias en el medio de cultivo, mientras que las micobacterias de crecimiento rápido forman colonias antes de los 7 días de incubación, o sea, en los primeros días o en la primera semana ya ellas son capaces de producir colonias en el medio de cultivo. En cuanto a la temperatura de crecimiento, recuerden, la mayoría crece a 35 grados, la mayoría de las especies de crecimiento lento, pero tenemos por ejemplo ciertas excepciones como Mycobacterium cenopi crece a 42 grados, Mycobacterium marinum a 30 grados centígrados, Mycobacterium haemophilus a 25 y Mycobacterium stomatipae a 22 grados centígrados. En cuanto a la morfología de las colonias en los medios de cultivo, va a depender del tamaño. Algunas son colonias grandes, algunas son pequeñas, y la descripción o características de la colonia. Pueden ser colonias planas, elevadas, rugosas, lisas, que produzcan o no produzcan pigmento. La pigmentación y fotorreactividad es una característica que se utiliza mucho para la clasificación de las bacterias, que es el sistema de clasificación de Runyon. Las micobacterias se clasifican en cromógenas, o sea que producen color, cuando producen un pigmento amarillo claro, amarillo naranja o color rosa. Y por otro lado tenemos las no cromógenas, cuando las micobacterias no son capaces de producir pigmentos cuando se desarrollan en el medio de cultivo. Entonces, en primer lugar tenemos cromógenas y no cromógenas. A su vez, las cromógenas se clasifican dependiendo de su fotorreactividad. Entonces tenemos las fotocromógenas cuando hay producción de pigmento solo en presencia de luz, y escotocromógenas o no fotocromógenas cuando hay producción de pigmento tanto en ausencia como en presencia de luz. En ese caso, para determinar esta característica, uno siembra el medio de cultivo,
Un medio de cultivo lo coloca en la oscuridad y el otro lo coloca normalmente donde hay luz. Por lo tanto, si la bacteria produce pigmento en el tubo que está en la oscuridad y en el tubo que está a la luz, es una bacteria escotocromógena. Por el contrario, si no presenta pigmento o no produce pigmento en la oscuridad y solamente lo produce en presencia de luz, se dice que es una micobacteria fotocromógena. En cuanto a las pruebas de identificación, una de las pruebas que más se utilizan son estas que están acá: acumulación de niacina, reducción de los nitratos y la prueba de la catalasa. Entonces estas son las tres pruebas bioquímicas que se utilizan para identificar Mycobacterium tuberculosis a partir de muestras clínicas. Estas son colonias de Mycobacterium tuberculosis en el medio de Löwestin-Jensen. Son colonias no pigmentadas, rugosas, fíjense que tienen apariencia de coliflor, secas, de crecimiento lento, tardan más de 7 días en crecer. La coloración, ya sea Sid-Nielsen o Kim-Jung, es positiva, son bacilos ácidos resistentes. Es una micobacteria no cromógena que da la niacina positiva y da los nitratos positivos. Entonces esas son las características que me permiten a mí identificar un Mycobacterium tuberculosis. Tenemos el Mycobacterium bovis, son colonias pequeñas, redondas, de bordes irregulares, superficie granular de crecimiento lento. Fíjense que son colonias más pequeñas que las que vimos de Mycobacterium tuberculosis. La coloración ha sido rápida, o sea, el Sid-Nielsen o el Kim-Jung son positivos. Es un micobacterium no cromógeno que da la niacina negativa y la reducción de los nitratos negativa, lo que me lo permite diferenciar de Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium kansasi, en el medio Löwestin-Jensen, son colonias pigmentadas de color amarillo, son planas, elevadas, lisas o pueden ser rugosas, de crecimiento lento, dan la coloración de Sid-Nielsen y son fotocromógenas, lo que quiere decir que producen pigmento solo en presencia de luz. Acá tenemos Mycobacterium gordonae, también en el medio de Löwestin-Jensen, son de color amarillo-naranja, lisas, de crecimiento lento, dan la coloración de Sid-Nielsen y son escotocromógenas, quiere decir que producen el pigmento tanto en ausencia como en presencia de la luz. Acá tenemos Mycobacterium complejo avium en Löwestin-Jensen, colonias no pigmentadas, lisas, de crecimiento lento. El Sid-Nielsen es positivo y la morfología colonial característica es que el borde de la colonia está elevado sobre el centro, como lo están observando acá. Es una característica morfológica del complejo avium intracelulares. En cuanto al diagnóstico molecular, la Organización Mundial de la Salud aprobó en primer lugar este equipo que está acá, un GeneXpert, y posteriormente aprobó otros equipos que ya están disponibles para hacer diagnósticos rápidos de tuberculosis. Este sistema de laboratorio Cepheid en Estados Unidos es el sistema Expert MTB de Mycobacterium tuberculosis RIF de rifampicina. Es una aplicación desarrollada específicamente para diagnóstico de tuberculosis en una plataforma, un equipo que es el GeneXpert. Permite detectar Mycobacterium tuberculosis, así como mutaciones que confieren resistencia a rifampicina directamente de muestra de esputo en 2 horas. Entonces, aquí el por qué la Organización Mundial de la Salud respalda estas pruebas moleculares rápidas, porque mientras yo realizo de manera tradicional un beca y un cultivo que puedo tardar 2 meses en generar un diagnóstico, este equipo, sin equivocación, con alta sensibilidad y especificidad, me da un diagnóstico en 2 horas, directo de muestra de esputo. Se toma la muestra de esputo, se solubiliza con un reactivo, se carga en el cartucho, se coloca en el equipo y el equipo trabaja y a las 2 horas me da el resultado. No solamente me identifica el microorganismo como Mycobacterium tuberculosis, sino que tiene la capacidad de decirme si tiene o no resistencia a rifampicina, que es uno de los principales marcadores de multiresistencia. Acá está el equipo utiliza estos cartuchos que están acá. Este es un equipo pequeño, simplemente uno toma la muestra de esputo, le coloca el reactivo, eso se mezcla, se incuba 15 minutos, posteriormente esta solución que está acá con la muestra se carga en el cartucho se mete en el equipo, se le dice que arranque y ya él procesa todo automáticamente. O sea, estos cartuchos son un laboratorio de biología molecular portátil. Cuando yo coloco la muestra, por diferentes etapas, ese cartucho tiene la capacidad de hacer la extracción del ADN, la purificación, la concentración, la amplificación y la detección todo al mismo tiempo. Es un PCR en tiempo real. Fíjense que estos son los diferentes controles que utiliza, controles de calidad internos y externos para poder emitir un resultado que sea confiable.
Adicionalmente, este cartucho MTB RIF, hay un cartucho nuevo MTD XDR, donde permite detectar Mycobacterium tuberculosis y resistencia extrema a las drogas, como son rifampicina, isoniazida y ciprofloxacina. Y actualmente está por salir también un cartucho para identificar micobacterias no tuberculosas. Porque vamos a decir, este cartucho hasta el momento está diseñado solamente para Mycobacterium tuberculosis. En cuanto a las pruebas de susceptibilidad, se puede utilizar el método de las proporciones de Canetti o sistemas comerciales basados en medio líquido. La resistencia, en el caso de tuberculosis, se define como el crecimiento de más del 1% del inóculo de células bacterianas en presencia de una concentración crítica del antibiótico. El antibiograma acá no es un antibiograma tradicional donde yo coloco al microorganismo a crecer en un medio de cultivo y le coloco, vamos a decir, unos discos o unos reservorios con el antibiótico para ver el efecto. No. El método de las proporciones de Canetti se basa en preparar tubos de lobo Stingense con diferentes concentraciones del antibiótico a probar. Y uno inocula ese medio de cultivo con el microorganismo, incuba hasta por 2 meses para observar qué proporción de los tubos crece. Es capaz de crecer el microorganismo y en cuál proporción no. Por eso se denomina el método de las proporciones y se habla que más del 1% del inóculo en presencia del antibiótico se puede decir que la prueba es positiva o negativa, en este caso resistente o susceptible a un determinado antibiótico. A todos los aislados iniciales de pacientes con tuberculosis o pacientes que no negativizan el cultivo después de 3 meses de tratamiento, se les debe realizar prueba de susceptibilidad. El programa de tuberculosis de la Organización Mundial de la Salud indica que todo caso nuevo de tuberculosis se le debe realizar prueba de susceptibilidad de entrada porque actualmente hay muchos casos nuevos con tuberculosis multidrogo resistente. Entonces, el programa estipula que todo caso nuevo de tuberculosis se le debe realizar aislamiento del microorganismo y pruebas de susceptibilidad. O a todo paciente que después de 3 meses de tratamiento los cultivos siguen dando positivo. En ese caso, a ese paciente hay que hacerle pruebas de susceptibilidad para determinar que no sea un microorganismo resistente o que el microorganismo inicialmente sensible se haya hecho resistente y no responda al tratamiento. En cuanto al panel primario de pruebas que se debe probar en una prueba de susceptibilidad, se incluye isoniazida a 2 concentraciones, una concentración crítica y una concentración alta, rifampicina, etambutol y piracinamida. Si un aislado es resistente a rifampicina o a 2 de las drogas primarias, o sea, rifampicina con etambutol o rifampicina con piracinamida, se debe pasar al esquema de segunda línea. En este caso, toda micobacteria que sea resistente a rifampicina y otra droga se considera que es un Mycobacterium tuberculosis MDR o multidrogo resistente. Entonces se deben probar las drogas de segunda línea, como por ejemplo etambutol a una concentración más elevada, capreomicina, amicacina, etionamida, streptomicina, levofloxacina, ácido paraaminosalicílico y rifabutina. Son las drogas de segunda línea que conforman el esquema de tratamiento de la opción 2. Una vez que la opción 1, que es rifampicina, etambutol y piracinamida, no funciona. Como vimos, se deben destinar fondos para lo que es el entrenamiento de personal y actualización y equipamiento de los laboratorios de micobacteriología. Vamos a decir, la parte de micobacterias es una sección, una subespecialidad dentro del área de bacteriología. No todo el mundo tiene la capacidad de realizar micobacteriología. Es importante que se invierta en equipos de biología molecular para poder hacer diagnósticos rápidos. Nosotros en el hospital universitario tuvimos hasta el año 2015 que cerraron el centro de referencia por problemas de presupuesto. Teníamos un equipo GeneXpert que hacía biología molecular PCR en tiempo real para Mycobacterium tuberculosis y resistencia a rifampicina. Muchos pacientes se montaron por allí, se lleva muy fácil el programa y vamos a decir hay mejor control. Por supuesto, problemas de presupuesto impidieron que el programa continuara. Es importante destacar que los laboratorios juegan un rol primordial en lo que son los programas de control y diagnóstico de la tuberculosis, porque toda detección de nuevos casos se basa en pruebas de laboratorio como la baciloscopia. Entonces el papel del laboratorio es importantísimo.
se deben implementar métodos que sean sensibles, específicos y rápidos para la detección, identificación y pruebas de susceptibilidad en el caso de tuberculosis, como los equipos basados en biología molecular que les mencioné anteriormente. Las pruebas basadas en amplificación de ácidos nucleicos que proporcionan resultados el mismo día son muy buenas para los casos de tuberculosis pulmonar, pero no son efectivas para los casos de tuberculosis extrapulmonar. Las nuevas tecnologías han complementado pero no sustituido al cultivo del microorganismo. El cultivo sigue siendo necesario para realizar pruebas de susceptibilidad y detectar especies atípicas o micobacterias no tuberculosas. Entonces las técnicas moleculares son muy buenas, son rápidas, son precisas, pero no sustituirán nunca al cultivo, porque el cultivo sigue teniendo la ventaja de que yo tengo la capacidad o la probabilidad de aislar al microorganismo para caracterizarlo y realizar sus pruebas de susceptibilidad. Mientras que las pruebas moleculares no, las pruebas moleculares simplemente me detectan los ácidos nucleicos de lo que estoy investigando y me dicen si están presentes o está ausente, pero no tengo la posibilidad a partir de esa prueba de realizar pruebas de susceptibilidad.